Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos aquí con el Orgaz y bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo para que vaya llegando el personal y entraremos en temática. Bueno, mientras tanto, esto lo he difundido por redes, no, así que voy a difundirlo. Aquí tengo que meter una actualización en la otra plataforma para que se quede todo ok, perfectísimamente bien, ya está dentro. Y ahora, vale, pues a difundir por redes y ya está. Esto es rapidito porque son 3. 3 eran 3 las hijas de Elena y ninguna era buena. Publicidad, quita, muteado. Compartir. LinkedIn. No, esta no funciona. Aquí y aquí. Ok, que se vaya abriendo, perfecto, y así estamos. Muy buenas, 11 usuarios, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas noches. Copio. Os estoy leyendo, aunque parezca que no os estoy leyendo. Aquí, en X, aquí, placa. Y aquí, placa plus. Perfecto, y ahora así. Ahí estamos. Oh, qué bonito todo. Y esto, nada. Esto lo cierro. Esto también creo que lo puedo cerrar. Y listo de papeles. Ahí estamos. Vale. Pues dicho lo dicho. Muchísimas gracias a los Patreon del canal, siempre agradecido. Muchas gracias a Nora, a Cris, a Sonera, Coachmaker, a Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y por la parte de los Patreon, muchísimas gracias a Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanakini, El Negre, Nano Sarria, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gravila Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Muchísimas gracias, chicos, chicas. ¡Ole ahí! Bueno, pues primeras consideraciones. El top está funcionando, gracias a Dios. Dios mío de mi vida, menos mal. menos mal. Así que vamos a ver cómo baila Miguel. Uy, esto está como muy alto, parece a mí. Así un poquito más bajo. Y la verdad es que está funcionando el vídeo. El top, pero no nos acostumbremos, porque no puedo estar haciendo tops todos los días. De todas formas, también digo, lo poco gusta y lo mucho cansa, porque me pasé un mes hace ya unos cuantos años haciendo tops todos los días y, escucha, al final pasa lo que pasa, que cansa y no los ve ni el tacto. Bueno, sí los ve la gente, pero no con la misma intensidad que cuando es esporádico y no estás ahí todos los días haciendo tops. Pues al final es un coñazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Alguna posibilidad de hacer la crítica de 1989 de Teodoros Kalotinis? Muy fácil. Me haces el ingreso aquí abajo en el PayPal Me, por ejemplo. Sí, en el PayPal Me me haces el ingreso del dineraco que cuesta y yo la pido tranquilamente y ahí tienes la reseña. Fantástica, maravillosa. Encima diré tu nombre en el vídeo. Diré José Luis Escudero, que ha dado la pasta para este vídeo. Claro, así sí que lo hago. Claro, si es que, escúchame, yo no soy millonario, yo no puedo atender peticiones personales, las peticiones se pagan y ya está, y es lo que hay. Sí que cuando sea millonario, pues entonces me dará igual y compraré todo. Venga, ala, venga, pero ¿para qué? A ver, ¿quién conoce a Teodoros? A ver, yo hago el vídeo de Teodoros, me compro la botella de Teodoros, compro, José Luis, escucha, compro la botellita de Teodoros y ¿quién va a ver a Teodoros? Ni el tato, con que no ven perfumes ni de Serhoff ni de Amouage, que se supone que tendrían que ver. O sea, tú pon una review de un tal Colotinis, a ver quién lo ve. Pues lo va a ver José Luis porque me ha dado la pasta para poder comprar el perfume. Porque si no, me como los mocos a dos velas. Y encima una compra ciegas, calla, ni loco. No, a estas cosas no juego yo ya.
Hace tiempo quizás jugara o jugase. Ahora mismo, no. Tonterías las justas con mi dinero. Porque no va la cosa muy bien. De todas formas, os recuerdo que una cosa se llama Super Chat y Super Sticker y que estaré profundísimamente... Bueno, Super Sticker, claro, por supuesto, las pegatinas esas que salen ahí en los directos y los Super Chats. Así que ahí vamos. Os recuerdo una cosa muy importante que son los likes, que es gratuito, que no cuesta un céntimo, que no cuesta absolutamente nada. Y ahí estamos. Listo de papeles. Bueno, pues no recomiendo a nadie, me recomiendo a mí mismo y punto pelota. Quien quiera recomendaciones de otros reseñadores, pues que haga un buscador y chimpum. Yo no recomiendo absolutamente a nadie, lo mismo que a mí nadie me recomienda, yo no recomiendo a nadie, ni al tato. Siguiente, next. Bueno, vamos con lo que vamos y es que aquí vamos a empezar ya con las primeras consideraciones. Lo digo ya que se quede aquí escrito para quien vaya entrando. Los aplausicos de los superchats y los super stickers desaparecen ya. O sea, gracias, besicos para todos y eso va a ser a partir de ya mismo. De ya mismo. Esto de estar poniendo aplausos y aplausos para... No, no hay más aplausos. Se acaba el aplauso. Los aplausos me los pongo yo para mí y ya está. ¿Vale? Claro, porque estoy también, sigo más gente, evidentemente, y cada vez que les hacen superchats, pues saludan, dan las gracias y se acabó, mandan besicos así, gracias, guapetón, guapetona, y ya está, y se acabó. Yo haré lo que proceda en el momento, pero los aplausos ya no los pongo más porque aparte cortan mucho el rollo de seguir con la transmisión, porque hay parones y tal, que me vienen bien porque así bebo agua, pero me da igual, yo bebo agua en cualquier momento y me hidrato como me tenga que hidratar y chimpum. Bueno, vamos allá, vamos al temica. Venga, empezamos con que yo esto, bueno, la verdad que yo no he visitado ninguna tienda de estos porque aquí, yo en Cartagena creo que no hay ninguna, me parece, no lo sé, la verdad que no tengo ni puñetera idea, pero es que el Corte Inglés dice que va a abrir tiendas de Unit para competir con Primark y Lefties. Pues ya es menester que lo pongan barato, porque como no lo pongan barato, yo no sé dónde van a competir estos con estos. Bueno, cuenta ya con 2 establecimientos y un gran espacio comercial en Barcelona. La próxima tienda se va a abrir en el Escorial. El proyecto lo lidera Antonio Travesado, director de la compañía de textil de Hipercor y de Outlets. Vale, pues el proyecto lo encabeza este señor y están dispuestos a hacerle la competencia a estas 2 cadenas. Yo, francamente, tengo que ser muy claro en esto. No sé los precios que barajan, pero la tiene en el centro comercial de H2 Rivas. A ver, dan aquí. En las tiendas Unit se pueden encontrar así, por ejemplo, desde camisetas para mujeres de 8 euros y vestidos por 12, jerseys y sudaderas para hombre por 13 o pantalones por menos de 20 euros. Bueno, pues entonces los precios más o menos estarían ahí que allí. Lo que pasa que, por ejemplo, las camisetas que me parece que costará 4 euros o algo así, no cuesta más o no costaba más, yo no sé, ya sí, 5 euros me parece. Las camisetas estas así, 4 o 5 euros, por ahí va. Si los precios están así, pues vale, perfecto. Pero como vayan más para allá, pues hasta luego. Seguramente esto viene todo de China y de Bangladesh, porque si no, a ver, bueno, pero realmente todo viene de China y de Bangladesh, así que da igual, estos no van a ser distintos, les cambian las etiquetas a todos, así que ya está. Presuntamente. Liftif, que es la versión outlet que tiene Zara. Vamos aquí. Perfecto. Esto de aquí. Perfecto. ¿Se me ha ido la transmisión? Ay, digo yo que se me ha ido la transmisión. No, por Dios. Ay. Venga, vamos aquí. Aquí. Un segundo que tengo que entrar aquí, que es fundamental. Aquí. Vale, esto está bien, esto está perfecto. Muy bien. ¿Pero esto qué ha pasado aquí? Ah, vale, ya es que no sé cómo funciona esto.
Aquí, ok. Vale. Ala, a jugar a la pala. Venga, pues vamos a lo que nos vamos y es a lo siguiente. Ay, Virgen Santa del Amor Hermoso y del Pompillo. Vale. Bueno, las consideraciones fundamentales de lo que es Tom Ford lo voy a dejar para el final, porque ahora lo que me apetece es poner moda. Así que quien no quiera moda, pues va a tener que salir zumbando del canal y irse a otros canales a dar el follón. Claro, porque además es que lo tengo estructurado así. No voy a hablar de perfumería ahora mismo, ni igual, ni tan siquiera lo hago ahora. No me da la gana. Entonces lo haré al final. Si queda alguien en el directo, pues entonces hablaré de perfumería al final. Venga, pues vamos allá. Pues diapositivas no, pero vamos a darle un archivazo aquí que te mueres. Voy a entrar en lo que he estado preparando esta tarde, que me lo está currando como un bellaco. Y vamos a ver, por ejemplo, el desfile más aburrido, pero no menos interesante, ojo, cuidado, de Schiaparelli. Así que voy a quitar el sonido y vamos a tragarnos este desfile que va a este ritmo tan lento para que sea vuestro deleite y vamos a poder apreciar la alta costura de Schiaparelli. Porque no todo en la vida es perfumería y desde hace mucho tiempo en este canal no es solo perfumería, sino también moda. Aquí la gente yo creo que ha tenido que llevarse la almohadilla esta para dormirse ahí en medio, porque entre la iluminación que tiene el desfile, que es ya demasiado, porque es que, y el ritmo que llevan las modelos, esto que dura, esto va a ser soporífero, yo lo sé, pero es que es mi premio a la gente que ha entrado tan simpática al canal. Bueno, vamos allá. Y este también vamos para afuera. Y aquí, este de aquí también vamos para afuera. A tomar viento. Venga, vamos allá. Pues sí, la muchacha aquí. ¿Y esto cómo se abre este abrigo? Yo necesito que abras el abrigo. O sea, me parece muy bien que vayas con las manos así, echa un pajarico, que estés abrigadica por las plumas doradas. Pero, hola guapetona, buenas noches. Mira, Schiaparelli, el ritmo de Schiaparelli es ya... a ver, tengo que reconocer una cosa. Ojo, cuidado, porque así como están andando, era como se presentaban hace un montonazo de años la ropa de alta costura. O sea, ojito, cuidado, porque esto que estamos viendo así, que es tan... Me voy a dormir, es así, pero también lo que pasa es que en aquella época salían con un cartoncito con todo numerado para venderlo después del desfile. Pero esta forma de desfilar es la forma de desfilar de antaño. Sí. Bueno, aquí hay cosas que son fusilables. Lo que pasa que, claro, llevan todo lo que es el atrecho interior, los trajes para marcar las caderas y todo el follón. Voy a quitar el rollo este de el banner fuera. Ya está. Y así nos quedamos con más espacio. Pero esto es muy fusilable. Esto con los topos es fusilable totalmente. Y comentarios acá. Perfecto. La pena que tiene esto es que es muy oscuro y la ropa no se ve. Esa es la pena que tiene el desfile. O sea, es oscurísimo y no se ve la ropa. Fue el desfile de apertura de la Semana de la Alta Costura de París, que termina curiosamente el jueves y termina con el último desfile de Margiela. No se ve nada. O sea, aquí quien pueda ver algo que levante la mano ahora o calle para siempre. Aquí no se ve nada. Estamos viendo algo que no se ve. Porque la iluminación es así. Y como la iluminación es así, yo no sé, yo entiendo que el Anne Wintour se habrá llevado por ahí, yo qué sé, unas gafas de visión nocturna, porque es que manda huevos el tener que estar viendo esto así, de aquella manera. A mí las cosas sobredimensionadas no me gustan nada. Esto de las mangas de farola y todas estas cosas, de verdad es que no me gustan nada. Y esto es en plan
globo. Globo, globo, globo. Los negros no se ven nada de nada. No es que no se ve nada. Es que no se ve. Y encima la muchacha ya es que no se le ve nada. O sea, es que ya está de camuflaje. Está camuflada por completo. No se ve. Es que no se ve. Es que no se ve nada. Y es una pena, porque mira, esto es fusilable. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, me lo están sacando mucho en pasarela, y son los vestidos que llevan, yo lo diré, llevan cosa rígida en todo lo que es la zona del pecho, van rígidos, y luego te tienes que sentar. Entonces, cuando te sientas, o te lo metes por la boca, o se te clava en la frente, o algo, porque eso no es práctico. No es nada práctico. Y lo están sacando un montón. Olivier Rousteing es el culpable de todo esto, que está metiendo vestidos joya, que son artesanía de orfebrería, con partes metálicas en la zona de arriba y con otro tipo de materiales. Y está bien para cuando vas al desfile o vas a la premier, pero solamente para eso, para la alfombra, porque automáticamente como estés dentro y tengas que sentarte, con eso no te puedes sentar. Es imposible porque es rígido. Tú con eso no te puedes sentar, ni tú ni nadie. No se puede sentar nadie. Entonces, cuando salen esas cosas así tan rígidas, dices, ¿ande vas, Maripili, con eso? Igual que lo que va a venir ahora, esto negro es que no se ve, lo negro no se ve. Esto que viene ahora, ¿ande vas con eso? Schiaparelli y sus obras de arte, pues esto es una obra de arte. Esto, ojo, cuidado, porque no es por nada, pero nuestra locuela nacional, Ágata Ruiz de la Prada, ya sacó cosas de estas así, hace bastante tiempo. Claro, te ves esto y dices, oh, mira qué mono, pero esto es para ir a una boda así, ¿te imaginas? Vamos, anda que no te iban a torear. Y la otra, este es Schiaparelli, cuesta 4 millones de euros. Y el otro, vaya mierda, te ha gastado dinero en eso. Y esto también está muy chulo en su oscuridad. En su oscuridad está monísimo, pero no se ve. No se ve nada. Lo que viene sí que está todo guapo, porque además he podido ver fotografías. Este vestido es una pasada. Esto es una pasada. O sea, el encaje que lleva, el trabajazo que lleva, y a la hora de estar dándole todos los bordados, telita marinera. Claro que para ponerte esto, pues, ojito, cuidado. Esto más vale que estuviese oscuro, porque no quiero ver tetis. Que luego igual, pues YouTube dice, uy, aquí está pasando cosas raras. Bueno, eso es un dibujo, no se ve así muy de oscuro y tal. Hay que tener un cuidado con los desfiles, que los carga el demonio. Y esto, pues primavera, verano, va fresco, míralo. Esto es un tío, ¿no? Es una mujer, no sé lo que es. Es que no sé lo que es. Está oscuro, sé que no sé lo que es. Pero ¿dónde vas con eso tú en primavera, verano? Bueno, esto no sé si es primavera, verano. O sea, ¿qué es? Ya no sé dónde estoy. Dios mío, no sé dónde estoy. Mira, mira qué chulada. Pero, a ver, las cosas de la cara estás tapando, los velos y las gasas me ponen muy nervioso. Muy nervioso. Sí, por detrás es un escudo étnico. A ver qué es lo que viene, que estáis esperando. Venga, esto es un vestido estilo Hollywood. Esto que está viniendo por allí en su oscuridad parece un vestido estilo Hollywood. Con esas super mega colas que llevaban, todo así ceñidito y tal. Pero volvemos a las mismas. No se ve. Supongo que serán tules, pero es que no se ve. Nena, avanza un poco, por favor. Avanza un poco porque es que necesito verte. ¡Ay, por Dios!
Estas oscuridades. Está dobla las rodillas. Germán está dándolo todo. Helga todavía está en cero y todavía está Germán entregándose a tope por el amor. Uy, esto de aquí detrás. Qué guapura. Mira, mira ella, qué digna. No se ve, el vestido negro no se ve, es imposible. Esto no se ve. No hay cojones a verlo. No se ve. No se ve, no se ve. Imposible. Mira aquí ella. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Eso está todo guapo, ¿eh? Eso con el chaquetonazo ese está, mola un montón. Pero claro, invierno polar, claro. Aunque vayas escotada hasta la raja. vas escotada hasta la rajita, pero da igual. Todo polar. Madre mía, este perro no para. Aquí en la casa tenemos la cabeza ya loca con el perro. Si es que ya no sabemos qué hacer. Es una locura. Y espérate que vienen todavía al celo de las otras dos perras. Venga, hija. Vamos. Parece una torera. ¡Hele, toro! ¡Ve! ¡Vamos! Tirín, 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 tirín. Mira qué guapa soy, qué estilo tengo. Voy vestida de Schiaparelli con un pedazo de jersey de no sé qué. Pero mira qué mona. Estos pantalones de Schiaparelli. 8.000 euros los pantalones. 100.000 euros el jersey. Y esto es negro. Negro y grande, porque se ve muy grande en los hombros, se ve muy grande. Pero anda que vaya tela. Anda que vaya tela lo que ella aquí. Esto parece que está chulo. Se ve carne y todo, pero es que no veo qué hay ahí. No se ve una mierda. Esto es un abrigo monísimo de gala, pero es que no sé qué mierda es esto. No se ve bien. Como es negro y han decidido que toda la iluminación sea así, pues ahí estamos. Voy a poner un poco de publicidad. Me apetece. Venga, vamos. Vamos a poner publicidad. Claro. Dice, ya he vuelto, me reclamaba mi nieta. Eso hace muy bien tu nieta en reclamar a su abuelica. Eso está fenomenal. Ay. Pues a ver, de aquí hay cosas que son fusilables, pero no se ve. Entonces, lo que no se ve, no se compra. Luego están, sí, a ver, lo que pasa es que yo he visto los modelos porque están publicadas ya las fotografías, pero el desfile es una porquería. O sea, lo que es el desfile en sí, la pasarela esta que se han hecho aquí, el runway, es una mierda. Esto es un disparate. Esto es un desastre. Es que, escucha, si está todo chulo, algunas cosas, todas no, ¿eh? Todas no, porque eso cuando salen las super mega hombreras y tal, a mí eso no me gusta una mierda. Esto, por ejemplo, sí está bien, pero todo no. Sí, hija, sí, Germán con el celo, Germán con celo, y esto no es nada. Esto no es nada. Puede ser muchísimo peor. Puede ser muy... Y esto es todo el tiempo así. Yo lo que pasa es que ya llega un momento, hombre, ahora mismo estoy en el directo y tal, pero llega un momento que me pongo los cascos para no oírlo. Porque es demencial. Es demencial.
te pone todo loco. Esto es muy práctico, o sea, esto vas con esto y dices, venga, vamos a andar por entre las mesas y vas andando por entre las mesas y vas barriendo los platos, los cubiertos, le metes en un ojo los flecos de eso, se lo metes. Esto no es creativo para mí, esto es una tontería, la verdad que esto no. Esto es una gilipollez. Anda, vete con tu cancán ahí a la mierda. No me gusta. Nada. Cero. Y esto, pues, una mega transparencia de tantas que nos quedan por ver. Pues aquí, sobre todo, es el tema del tejido. Aquí son el tema del tejido. No hay nada más. Tema tejido. Porque es un vestido súper sencillo, ¿eh? O sea, aquí no hay historias. Aquí lo que hay es lo que hay, ya está. Aparte de que le hayan cosido los brillitos, que no se lo habrán cosido, que eso ya viene hecho. Para hacer el corsé, lo que es la zona del corsé, pero todo lo demás nada. Y esto pues es vestirte de papagayo, de loro. Esto es horrible, por Dios, cosa más fea. Esto es muy feo. No. Es que sabes lo que pasa, que ya he visto muchas cosas, ya he visto cosas, he visto pasarelas y ahora veo esto y digo, pues hay cosas que sí, pero son más las que no me gustan que las que me gustan, ¿eh? Lo siento, pero no. Este desfile a mí de Chiaparil no me gusta mucho, ¿eh? Se le ve todo. Se le ve todo de todo. Se le ve todo lo tal cual nació ella. Y esto pues está chulo por la zona de abajo. Pero vamos, que no se ve un vestido cómodo, pero no realza ni la figura ni nada. Es simplemente pues el rollo de los pliegues de abajo y poco más. Porque otra cosa no se ve. Esto es un vestido estilo Hollywood totalmente, pero totalmente. O sea, aquí no hay concesiones. Esto es un estilo Hollywood, pero vamos, vieja escuela, pero de que te cagas. No, sin movimiento de prendas vas a ver después uno que te vas a quedar así con la boca abierta. Eso sí que es movimiento de prendas. Que además lo he publicado en Orgazork. ¿Está publicado en Orgazork? Sí se puede ver, claro que entiendo que está publicado en Orgazork. Está publicado en Orgazork. El lacito es un lacito gigante, M. Es un lazo gigante. Y ahora viene un cancanto gigante. Mira ya cómo anda. Toco, 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 toco. No se ve. Sí, la pena de todo esto es que no se ve. La pena de todo esto es que no se ve. Venga, hola, voy a enseñar aquí hasta la inglés. Yo voy a enseñar hasta la inglés. También un vestido muy práctico de Coster, pues súper práctico. Vamos de Schiaparelli aquí a dar una vuelta. Están jugando con el tema este de en plan semi-pseudo aros. Han salido ya un montonazo así. Lo que pasa es que esto para mí no es nada nuevo. O sea, este tipo de prendas de verdad que no son nuevas. Yo que las veo y no me parece nada original porque ya he visto muchísimas veces este rollo. Este rollo de rasgadas o de ese rollo de que va rasgada la prenda y tal, lo he visto muchísimas veces. Me parece que es un coñazo. Eso está ya más visto que el TVO. Además, esto lo sacó, si mal no recuerdo, Jean-Paul Gaultier. Creo que Jean-Paul Gaultier, tirando más para algo que sea más próximo, porque antes ya había, pero Jean-Paul Gaultier sacó una colección de cosas que iban así. O sea, no me parece nada original, lo siento. Y esto, pues, hoy voy vestida de camelia. Voy de flor invertida. Ostras, qué piernas más blancas, ¿no? Tiene el cuerpo que se ve negro y las patas blancas. ¿Os habéis dado cuenta? A ver si se da la vuelta. Mirad las piernas a la muchacha.
Una cala. Mirarle las piernas, las tiene blancas y luego la cara la tiene negra. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Esto está chulo. Esto es muy bonito. Pero esto volvemos a las mismas. Esta muchacha se tiene que sentar y con el bustier y todo lo que lleva encima se sienta y las plumas se las mete en un ojo. Porque es que eso no tiene pinta de que sea precisamente muy flexible. Ni práctico, ¿eh? Estos modelos que se ponen así de pie, estos modelos de pie, os digo yo que los pones de pie, los pones sentados, de pie están buenísimos, pero ponlos sentados. Yo quiero ver a esta gente sentada. Yo quiero ver a esta gente sentada. Lo quiero ver sentada. Es que la quiero ver sentada. Quiero ver a esta peña sentada. Ah, ya ha terminado. ¿Esto es el final? Por Dios, sí. Esto es el desfile más coñazo y ahora sale el director artístico creativo. Míralo qué barbica tiene más bona. Míralo qué pequeñico que es. Míralo qué gracioso. Hasta luego, Chaparelo. Es muy gracioso el crío. Un osete. Es un osete diseñador. Mira, se va pegando un respingo. Se va. Vamos a pegar un respingo. Bueno, vamos a ver. Dijo un ciego, se murió sin ver. Esto lo voy a quitar. Perfecto. Y ahora sí que sí, vamos a entrar con la perfumería. Vale, pues el tema de perfumería, dejadme que quiero echar un vistacico de última hora a ver si han publicado algo más. No, por aquí nada. A ver, ¿dónde estáis? Oh, meten tanta porquería, tanta morralla de publicidad. Vale, aquí nada. Y el tema es el siguiente, que por eso lo he utilizado en lo que es el título del directo. Lo de Tom Ford, correcto. Y es que Tom Ford va a sacar 3 perfumes nuevos del tirón. No hay, sabemos los nombres, porque los nombres sí que se ha encargado de filtrarlos ya. Tom Ford no, pero por Tom Ford ya está rascándose la panza. Estée Lauder. Entonces, estos 3 perfumes salen de una tacada, van a venir ya, y el primero se va a llamar Voice Pacific, de Tom Ford. ¿Vale? Este será el primero. No hay datos, ¿eh? Me refiero que no hay notas, no hay absolutamente nada. Pero fijaros ya que Tom Ford empieza así con la primera en la frente, dándole canela en rama a los señores de Estée Lauder y venga, vamos, venga que nos vamos y venga que nos vamos. Bueno, pues la siguiente se llama lacado en negro, que es Black Lacquer, que sería este título, que os lo copio, que es, bueno, de momento es un título porque no hay perfume, o sea, de momento no está declarado. Este sería el tercero, Black Lacquer, y luego pasaríamos, a ver, el Black lo cierro ya, y luego lo pasaríamos a ¿esto qué es? Ah, bueno, esto es otro, esto ya es un perfume. Ya pasaríamos al Soleil Neige Parfum de Tom Ford, que esto al parecer es una reformulación del perfume que sacó en el año 2019. Así que reformulación o un Frankel, o un Frankenstein, porque el original del 2019 era Eau de Parfum y ahora es Soleil Neige, o Neige, como se diga, en Parfum. Teníamos el Eau de Parfum y ahora tenemos el Parfum. Así que versión 2024 Frankenstein también de este perfume del 2019 y que os lo pongo por aquí. Ahí está. Carga, perfecto, ya cargo. Entonces, muchas veces es todo lo que estamos diciendo. Digo, al final se va a liar parda. Estée Lauder tiene que rentabilizar, sea como sea, y a tope la compra de todo lo que le ha tenido que pagar a Tom Ford para quedarse con toda la fábrica, con todas las industrias y quedarse con todo. Bueno, fábricas entre comillas, porque lo único que hace es externalizar y se lo hace Ceña. Así que todo lo que es Tom Ford sale de las fábricas de Hermenegildo Ceña.
fábricas, diseños, etcétera, etcétera, ¿eh? Que no solamente se queda ahí la cosa. Entonces, el tema está en que, por si fuera hace poco que ya sacaron un par de perfumes, ahora nos van a meter 3 de golpe, incluyendo el Frankenstein de El Soleil. Quien diga que esto es perfumería nicho, de verdad que no. Que no, que esto es pues una línea alta dentro de un pues perfume o perfumes de diseñador. Ya está, se acabó, se tiene que buscarle más historias. Es que no hay más vueltas en esto. No las hay. No las hay. La gente se quiere empecinar en que Tom Ford pues es nicho, pues que en su felicidad y alegría que piensen que es nicho. Yo no tengo ningún problema, ninguno. Pero yo digo lo que pienso al respecto y es que para mí, lo siento, pero esto no es, nunca ha sido una perfumería nicho. Ha sido una perfumería pop súper cara, pero nada más. Pero claro, los perfumes van a ser, los precios van a ser la de Dios, claro, no, o sea, barato no van a ser. ¿Cómo van a ser baratos? Hombre, por Dios, es que esto no va a pasar ni en pintura. Además, dame un segundo, quiero hacer una comprobación. A ver. Vale, el original es de Olivier Guillotin. Y además es, mira, os los voy a poner aquí, os voy a compartir para que veáis, las botellas son las ediciones caras, que no son de las más baratas, son las ediciones caras de las que parecen una botella de botica. Os lo comparto. Presentamos, compartimos pantalla. Y aquí está la original, aquí está la botella original, en la edición 50 mililitros y pues en la edición que es del año 2019. Olivier Guillotin es el que se encargó de hacerla. Y esto tiene pues semillas de zanahoria, bergamota en la salida y luego tenemos jazmín grandifolium, tenemos azar, rosa turca y carmaflor. Pasamos al fondo, almizcle, benjuí, vainilla, ládano. Ya está. Y esto va a suponer pues seguramente pues dinerico con tanto sonante. Claro, pero es que esta y cualquier otra. Ahora mismo el precio que tiene la fragancia es de en Deluxe, por ejemplo, que son bastante fiables, en lo entrecomillo, porque yo conozco gente que ha comprado y han terminado contentos con esta gente. Yo no he comprado nunca, 217,49. Pero donde sí he comprado y sí que me fío muchísimo, que además está más barata, es en My Origins. My Origins, a ver si le pincho, igual no hay existencias, que capaces son. He comprado un montonazo de veces. Y un montón, ¿eh? Cuando digo que en My Origins he comprado un montón, es que he comprado un montón. Bueno, pues, bueno, aquí estamos hablando de botella de 30 mililitros. 161,28 eurines. Comparto para por lo menos que lo veáis y que se quede en pantalla. Vale, ahora hay que compartir otra vez de nuevo, así que me tengo que venir aquí, compartimos la pantalla. Y aquí tenemos My Origins. Vale, pues aquí a 161 es porque el precio más barato que ha salido el primero cuando pones el buscador. En My Origins, que es esta la página web, aquí arriba lo tenéis, My Origins, es buena página para comprar. De vez en cuando son los primeros también en tener algún que otro avance. No siempre, no siempre. Son franceses, son un pelín tardones, son un pelín tardones. A pesar de estar aquí al lado, como yo digo, tardan un poquito, son muy en plan... Yo lo digo, son como muy Parfum Dreams. Parfum Dreams, que son alemanes también, que son súper serios y todo lo que tú quieras. Son tardones. Bueno, pues ya estáis viendo, 161,28, 30 mililitros. Luego tenemos la botella de 50 que salta a 259,10 y 100 mililitros, 344,80. 250 mililitros salen a 442,26 euricos. Aquí tenemos alguna recreación por lo que estoy viendo con la botella blanquica y aquí estarían pues la línea de la Soleil. Soleil, sí, Soleil Neige, Soleil Blanc, el Feu y el Brûlant.
Vale, pues ya está. Chimpún, campana y se acaba. Mira, aquí están todas las hermanas. Las hermanas. Supongo que con esta llamada de atención de Steel Lauder, lo que van a hacer es que van a terminar las existencias que tengan por ahí de la antigua y van a poner en boga la nueva. Así que ahí vamos. Pues yo no hago eso no pagas. Bueno, si te pones a escudriñar por sitios que sean más baratos, igual sí que la puedes conseguir más baratica. Igual que sí. Sí, Roberto, sí. Es eso. Los precios son precios nicho, pero la perfumería es lo que es. Y ya está. Estás pagando pues la marca, no estás pagando otra cosa, ¿eh? Estás pagando la marca, porque esos precios y luego encontrarte que la botella, tú cuando no conoces la botella, yo me pasó la primera vez que compré una Tom Ford de estas, el tapón asqueroso ese de plástico repugnante para una botella que te cuesta 200 pavos, bueno, más de 200 euros, dices, pero ¿esto qué es, Pedrín? ¿Menuda tomadura de pelo? Sí. Eso con respecto al packaging. Eso solamente con respecto al packaging. Que luego te das cuenta de que son unos sinvergüenzas, muchos, y te valen lo que son las botellas, que las botellas del Costa Sura te valen para las cajas también, para las botellas. A ti se te pierde una caja de Frederic Mallet. Bueno, pues ya sabes que la botella de Frederic Mallet, si tiene el mismo formato que una Costa Sura o cualquiera de estas que son redondas de Tom Ford, te sirve porque encajan a la perfección. Son las mismas cajas. Tienen una poca vergüenza. Es que es algo, pero, ¡bah! En fin, increíble. Y no sé si por ahí habrá alguna Kilian también que pudiera encajar, porque con el morro que le echan, de verdad que con el morro que le echan, pueden meter una botella de esta gente en otra caja de la misma firma, claro, por supuesto, pero son botellas que, como sean del mismo calibre, encajan, pero que además encajan perfectas, ¿eh? Y dices, hostia, ¿cómo se te va la cabeza, colega? Bueno, como eso, como muchas cosas, y eso por no hablar de los perfumes y de lo que llevan dentro. Luego ves las botellas de la taza y flipamos. Bueno, sí. Bueno, la taza y otras tantas, que no tiene por qué ser perfumería árabe, pero sí, hay botellas que son muchísimo mejores que lo que saca esta gente, que se aprovechan precisamente del nombre que han podido conseguir a lo largo de los años una firma o el estatus que han podido conseguir, y no dejan de ser, pues, productos aspiracionales. Ese es el tema que tiene todo esto, que son productos aspiracionales. Alguien que no puede comprarse un producto de Tom Ford, me refiero, ropa o gafas y tal, a lo primero que quizás puedes aspirar es a comprar un perfume. Por ejemplo, son cosas que vas progresivamente en las aspiraciones para poder conseguir algo de la firma, y vas poco a poco hasta que pues consigues cierto estatus económico, sobre todo, y te lo puedes permitir y compras cositas ya de las firmas. Pero lo primero que es aspiracional siempre es el perfume. El perfume es lo primero que una persona dice, bueno, voy a tener un Prada, pues voy a comprar un perfume. Eso es siempre así. Y luego a partir de ahí, pues ya vas subiendo un poco más de nivel, y luego igual pues bajas de golpe y ya no compras nada como yo. Pero sí, la cosa está así, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Pero bueno, en cosas peores nos hemos visto, ¿eh? En cosas peores nos hemos visto, pero que los precios son una pasada y son todo muy golfetes. Sí, al final me da mucha rabia porque cuando comprobé que una botella de una cosa, de una firma que pertenece a Estée Lauder, puedes encajar perfectamente y además coges las cajas y ves que son iguales los troquelados interiores, dices, anda, que no son zorros. Me cobras a lo mejor 600 euros por un perfume, esto es un ejemplo que pongo, 600 euros por un Frederic Mallet, y luego te quedas más ancho que Pancho cobrándome 250 o 300 por un Tom Ford. Dices, ¿y el packaging? ¿Y las moléculas qué? Si todo sale del mismo sitio.
Y ahora con Kering todavía va a ser más espectacular. Yo no sé, cuando venga la parte de Kering Beauté, que todos los perfumes de Kering van a salir, todos los que vengan como Kering Beauté, todos esos perfumes salen directamente de la fábrica de Creed. Entonces vamos a tener productos Creed con otros nombres. ¡Qué miedo me da! ¡Ay, qué miedo! Me pica un poco el bigote, me tengo el pelo rebelde. Pero cuando salgan las otras va a ser la caña. Cuando digas, ¡ay, mira! Me he comprado una, yo qué sé, voy a fantasear. ¿Una Alexander McQueen? No fantaseo porque Alexander McQueen se estará empezando a producir ya. Dentro de nada vamos a tener línea de Alexander McQueen con Kering Beauté y van a estar hechos en la fábrica de Creed y van a estar ejecutados por la gente de Creed. Irán firmados por vete a saber qué perfumista, pero esos de Alexander McQueen o Balenciaga incluso, que yo creo que nada empezará también con el tema de la perfumería, que van a estar. Se van a hacer ahí, se van a hacer las fábricas de Creed, vamos a tener sus productos Creed, así, y tenerlo claro, que va a ser así, ¿eh? Entonces vas a decir, bueno, ¿qué me vas a cobrar por un perfume de Balenciaga? Pues mínimo 200 euros. Segurísimo. ¿Qué me vas a cobrar por un perfume de tal? Pues otros tantos. Miedo me da el de Balmain, el nuevo de Balmain que sale a la venta en septiembre, que además lo ejecuta Estée Lauder. Me da pánico, me da pánico el precio que pueda tener eso. Me da pánico el precio que le hayan podido meter al Balmain para hombre que sale en septiembre. Eso tiene que... Barato no creo que sea, ¿eh? Nada más que ver la botella, el diseño de la botella, ya dices que ahí te van a encasquetar mínimo 150 pavos. Es que mucho me tendría que equivocar para igual no, y lo popularizan, nunca mejor dicho, el perfume, pero cuando salga el Balmain a la venta, a más de uno nos va a dar un tembleque en las piernas, ya lo verás. Seguro, seguro, seguro. Dice, y nada menos que un Frédéric Malle. Sí, bueno, va. Al fin y al cabo lo que es el nombre y punto pelota. Y ya te digo yo. Es que las moléculas... siempre estamos con la misma tontería y yo estoy muy cansado de todo esto. Estoy muy cansado, muy cansado, muy cansado de que... Es que 1 kilo de iris te cuesta no sé cuantísimo. Que no somos imbéciles, ¿eh? Que no nos hemos caído de un guindo, ¿eh? Que aquí nos gusta mucho vender cosas, vender humo. Aquí en este sector de la perfumería, como en tantos otros, ojo, cuidado, hay auténticos vendedores de humo. Y esto es así. Y luego de coste, pues pasa lo que pasa. Por favor, no mencionar absolutamente a nadie en este canal, ¿vale? Es una norma increbrantable. O sea, no nombréis absolutamente a nadie. No quiero saber absolutamente nada de nadie, ¿vale? Y esto es una máxima, una máxima, una máxima. Y la gente que me sigue lo sabe. Bueno. Vamos a seguir con Next. Vamos a seguir con lo siguiente, que es... No sé qué es lo que va a ser peor. Venga, vale, vamos allá. Hola Silvica, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya aprovecho que estás aquí, te recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks. A ti y a todo el mundo de los que están aquí. Venga, vamos allá. Y vamos a seguir con este de aquí, maravilloso y fantástico. Madre mía, cuando he visto esto esta mañana, porque además me parece que ha sido el primer desfile de la mañana, creo. No me hagáis mucho caso, o fue el de ayer. No me acuerdo. ¿Fue el de ayer o el de esta mañana? A ver, dame un segundo, voy a mirar dejadme que tengo aquí el calendario. A ver, si no sale nada no porn, que muy probablemente pudiera salir. A ver, aquí.
A ver, hoy es martes. Ah, no, vale. Pues entonces, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ha sido este? Ah, fue el lunes. Fue el lunes. Fue el lunes. Fue el lunes, ayer. Este es de ayer por la tarde. Venga, vámonos a ayer por la tarde a morirnos de aburrimiento viendo cosas que de originales no tienen absolutamente nada. ¿Dónde estás? Ah, no, esto no es. Que de original no tiene absolutamente nada y que ha sido también otro desfile, hombre, no tan soporífero como el de Schiaparelli, pero horripilante donde los haya. Encima, pues lo que pasa, un montonazo de palmeros en redes diciendo, oh, qué pedazo de desfile, ha sido la caña. Una mierda. Bueno, he visto vídeos de las gentes de alta costura explicando, y esto, ¿por qué toma? Las gentes de la alta costura, que no la diseñadora, ojito, diciendo que habían tomado las referencias de la antigua Grecia y que habían visto cómo eran los plisados y cómo estaba hecho todo el tema de yo lo digo, de las esculturas, cómo habían trabajado en los dobladillos, en no sé qué. Yo digo, pero esta tía que se está pinchando, que, en fin, que se han fusilado todas las esculturas griegas han sido fusiladas, pero de arriba abajo, y desde luego esto de creativo no tiene absolutamente nada. Volvemos a la misma. Esta señora le queda menos que un caramelo en la puerta de un colegio, pero en Dior. Así que ahí que nos va. Esto es el desfile de Dior de ayer por la tarde, anca por la tarde, a las 14:30 horas. Ay, bien. Pues sí, las referencias son todas griegas, porque claro, ellos son más franceses que nadie, como son las Olimpiadas. Pues mirar qué vestidos estamos viendo, vestidos de peplum. Yo lo siento mucho, pero todo lo que estamos viendo, carísimo, carísimo, alta costura, todo puesto ahí, pero estamos viendo pues vestidos peplum. Así, tal cual, han cogido los vestidos de romanos, se los han fusilado, los han... Bueno, le has puesto unas cosas así para que parezca que es nuevo, pero escúchame, vete a una boda vestida de griega. Vete a una boda vestida de griega, porque además os vuelvo a decir e insisto, toda la colección completa, según han dicho en redes, es un fusilamiento a todas las esculturas que hay de la antigua Grecia rulando around the world. Hasta han copiado la Victoria Aptera y todo el rollo este. Aptera o Aptera, no me acuerdo cómo se escribe. Si supiera cosas, no me acuerdo cómo se escribe. Pues mira, estamos viendo a Ben-Hur, esto, modelo de Ben-Hur, sí. El siguiente modelo, esta salen los clavos de Cristo. Bueno, ya me he ido a la época romana, perdón, tendría que estar en la antigua Grecia, y haciendo referencia a los dioses griegos, porque es de verdad un fusilamiento total, totalito. Hola Adrián, muy buenas. No han tenido, o sea, es que se lo han fusilado todo, o sea, les da igual, se lo han fusilado, que de verdad, que en serio, que hay un documental por ahí que he visto, no sé si ha sido en el Instagram, pero es un semidocumental, y incluso me parece que en la propia página, o sea, aquí en YouTube con Dior, sale una señora explicando cómo han hecho los vestidos estos y que salen las esculturas, y además haciendo también, hay una réplica de uno de los vestidos que lleva no sé quién, también, un escandalazo. O sea, esto ya es esto está súper chulo, el vestido este negro es una guapura, pero han cogido hasta incluso toques de las armaduras para copiarlo. Cuidado, porque estos pantalones así se los han fusilado a Armani, estos de la línea masculina. O sea, estos pantalones que hemos visto que llevan ahí una...
como una semi-pseudo capa cayendo al pantalón. Esto se lo han fusilado a Armani, así por toda la patilla. Esto ya salió, esto ya tiene tiempo, ¿eh? Los pantalones estos que llevan así como esa semi-pseudo faldica y tal, o capa, ya eso no es nuevo, ¿eh? Y todo lo que viene, pues es eso. Ahora vendrá luego también la parte de vamos a sacar de vez en cuando algún vestidico para que no se diga y alguna nena que vaya en ropa interior. Pero vamos, que siguen teniendo el toque helenístico. Pero, mira, y bueno, y todos bueno, y cuidado, igual se han venido aquí a cartagineses y romanos y nos han copiado el traje de las tropas. Que también puede ser, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahora se han fusilado también ahí a un modelo de Jean-Paul Gaultier, porque es que de verdad, ¿no ves? Mirad. ¡Oh, qué original todo! ¡Uy, qué sandalias más bonitas! Ay, la verdad. Esto se lo han copiado a Olivier Rousteing y en lugar de poner un rígido arriba, han puesto así la camiseta esta remallada y en la parte de la falda como enroscada en la cintura. Eso es de Olivier Rousteing, fusilado de Olivier Rousteing, así por toda la patilla. Toma, zasca, ahí que lo llevas, Olivier. Copiado de cabo a rabo. Venga, vamos, next. Y así todo el tiempo. Ay. Esto es Dior. Esto es el desfile de Dior. Que hay cosas que están chulas, ¿eh? Este vestido que lleva esta Zagala está bonito. Que hay cosas muy chulas, ¿vale? Pero de ahí a salir vestida. Mira, esta va de la isla, se ha ido a Lesbos, ¿eh? Esta que va detrás de esta. Y va con la túnica de Lesbos, esta, que sale así, tan romana ella, tan griega. Romana, no tengo la manía de irme a Roma. No te vayas a Roma, Orgaz. Si los tengo yo de hace 2 veranos, esos pantalones, pues para que tú veas, Chris. Que sí, que hay cosas que están chulas. Esto no tiene ningún tipo de nada. Este traje chaqueta no tiene nada. Sí, digo grecorromana y así no fallo. Es que mi cabeza opera como opera. Veamos, la mayoría de los vestidos que salen, en su mayoría son vestidos para gala, para cenas y para ir super fashion arregladísima de la muerte, pero no son prácticos para el día a día. Modelos para el día a día están saliendo poquísimos, poquísimos. Mira, está aquí en Rosca. Ahí va en Rosca. Y esto es, mira, esto, ¿veis? El pantalón que lleva ahí como la semi-pseudo capa, pero esto ya tiene más tiempo ya que la madre que lo parió. Ay, Armani, quéjate, pon una denuncia, Armani. Denúncialos. Pues un vestidico normal, tampoco mucha historia, pero que el tema de todo esto es que, según dicen, además ellos súper orgullosos, como hemos hecho un estudio de cómo estaba la ropa en las esculturas y hemos visto hasta incluso los dibujos de las ánforas y no sé qué, contando una película y que te mueres, y yo pensando, sí, te has ido al Peplum y te has puesto ahí, vamos, a tope, a tope. A tope, te has despachado a gusto, bonita. Ay, por Dios, que la despidan ya. Están cayendo tantos que porque caiga esta no va a pasar nada. Tengo ganas de ver a gente bien vestida. Menos mal que va a faltar poco ya para ver a gente bien vestida. Es que para ver gente así, yo... no. Yo necesito algo más que me dé un poco más de vidilla. Esto... ¿Cómo vas a ver a gente así vestida por la calle? En un bodorrio que además, cuidado porque la novia igual te saca un ojo como vayas con un vestido blanco, que esa es otra. Porque mira que aquí han sacado vestidos blancos, pero que, que telita. Este no me gusta una mierda, es horripilante. Y este ya ni te cuento. Mucha gasa, pero nada. Este está bastante mejor. Pero que no. Que esto es lo que es.
Hala, venga. Esto es el festival de los plisados. Dice, si haces un estudio artístico de Grecia, cómo decoran la pasarela con imágenes naif. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Mira aquí ella. Bueno, hay que presentar algo también de bañadores. De poner un bañador totalmente. Ay, venga, hijo. Sí, ellos son muy griegos y mucho de lo que quieras, pero es que, claro, esto es una alegoría de los deportes. Todo lo que hay en las paredes se supone que igual lo han hecho chiquillos o algo así, no lo sé. Igual ha sido un pintor o pintora de reconocido prestigio francés, no lo sé. Mira, aquí tenemos una gladiadora, una amazona, la amazona, ella, mismamente. Ahora vestiditos cortos, de corte grecorromano. A ver, no hay que ser tan borde. Yo estoy siendo borde porque me apetece reírme. Me apetece muchísimo reírme. Mucho, 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 mucho reírme. Por eso estoy siendo borde. Pero hay cosas que son muy ponibles. Pero no son ponibles para el día a día. Salvo los pantalones y tal que salen por ahí, ¿qué tal? Vale, pero estos vestidos no son para el día a día. Tú no puedes ir a comprar con esto. Hoy me voy aunque sea a comprar al Corte Inglés, yo qué sé, o a donde sea, a las galerías Lafayette o de la gana, me da igual, o allí a la Place Vendôme o a la Milla del Oro, del Oro no, a la Milla de Oro de Madrid o de Barcelona. Vas a ir así vestida por la calle, te pegan un tirón y te dejan desnuda por la calle. Había un Dior. ¿Qué hablas? No puedes así, o sea, es que no puedes ir así. Será por las Olimpiadas. Sí, no, Adrián, es por las Olimpiadas. Y todo este rollo que se han montado aquí, Dior, es por el tema de las Olimpiadas. Esto es por el tema de las Olimpiadas, no es por otra cosa. Ahora saldrá aquí la Chiuri. Es la Chiuri, sí, esta es Chiuri. Ahí pegándose la de ultra mega diseñadora cuando todo el trabajo se lo ha hecho la gente del taller. Porque la que sale en el vídeo es la gente del taller hablando. O sea que es que todo muy fuerte. Y luego la otra diga, oye, es que hemos diseñado. ¿Qué has diseñado? Si los diseños estaban ya hechos, debes de saber cuántos siglos para atrás. Si te lo has copiado todo, desgracia, que te lo has copiado todo. Es que tiene un morro esta tía. Es que no tiene ni puta idea. Es que tiene puta idea de copiar. Vamos, copia como nadie. Pero es que tiene una poca vergüenza fusilándoselo todo. O sea, es que, mira, viene ya el carrusel. Es que tiene muy poca vergüenza, tío. Es que tiene muy poca vergüenza. A ver, todas estas cosas están bien, pero me da la sensación de que vas vestida pues para los cartagineses y romanos. Lo digo en serio, esta gente lo puede ver. Es que es verdad, es que, por ejemplo, aquí, como se celebran cartagineses y romanos y los vestuarios están acordes a las descripciones que hay de la época en vestuario y todo esto, entonces te ves esto y dices, si te pones esto aquí en la calle, te van a decir, oye, escucha, es que lo has pedido a alguien de la tropa, es que te lo van a decir. Tú no te puedes, si hay alguien que se pueda permitir esto, que aquí en Cartagena se te ríen en la cara. Porque te van a decir, oye, esto que te lo han dejado en alguna tropa, es que te lo dicen. Y tú, no, mira la etiqueta, es de Dios. Tú aquí, prohibido, en Cartagena estaría prohibido esto, no te lo puedes poner. Como vayas así con rollo tan greco-romano, como dice Adrián, te comes, bueno, se ríen en tu cara. Este negro está guapo, ¿eh? Pero porque no tiene nada de nada. Pero como te vayas con el rollo de los primeros y de los segundos y los terceros, mira aquí la amazona, se te ríen en la cara. Qué cosa más fea el no pants, qué cosa más horripilante. Sí, claro, es que está bien para llevártelo al museo arqueológico, pero es que de verdad lo digo en serio, quien conoce aquí la zona y sabe el tema de cartagineses y romanos, tú te pones esto y es que seguro que llega un pavo o una pava y te dice,
es de una tropa, ¿verdad? Y tú... y a saber qué cobrarán por estos vestiditos de alta costura, ¿eh? Y sabe Dios lo que cuestan. Bueno, lo sabe Dios, nunca mejor dicho. Chiste fácil. Lo sé. Oh, perdón. Voy a echarle un vistacico también a... Aquí. Estas de Tom Ford la voy a cerrar ya, me quedo con más espacio. Lo que Dios quiera, esto es lo que Dios quiera, claro que sí, hijo mío. Madre mía. Si alguien no tiene vínculos con Cartagena ni cartagineses y romanos, perfecto, pero como hay alguna fiesta así en plan cartagineses y romanos y todo este rollo, sal corriendo de Dior que se ríen en tu cara, ¿eh? Que se ríen en tu cara. Aquí te pones eso y se ríen en tu cara. Vas monísima. Te lo ha dejado la gente de la tropa de los guerreros de no sé qué. No sé, los que sean. Es que hay 40.000 tropas. Bueno, no hay 40.000, pero son un montón. Mira, este vestido está chulo. Cuánta túnica y cuánta cortina. ¡Cuánta cortina! Este es el desfile de las cortinas. El desfile de las cortinas. Uf. Bueno, el de Schiaparelli es casi el desfile de la oscuridad, directamente. Schiaparelli, el desfile de la oscuridad. No se ha visto nada. O sea, Schiaparelli, un desastre, un desastre. Lo mejor de todo ha sido cuando ha salido el director artístico creativo, porque es osito. Pero vamos. Y porque sale de lejos. Esto es un desastre. Cortina, venga, cortina, cortina. Venga, hacemos aquí un par de fruncidos, ¿eh? Le metemos unas ballenas por aquí al vestido para que quede rígido por aquí y rígido por allá. Y ale, venga, a coser dobladillos. Venga, a hacer los bajos de los vestidos y venga. Venga, venga, vamos, vamos. Estos vestidos yo creo que pueden hacerse perfectamente en 3 semanas, como mucho. Tienes la colección completa hecha. En 3 semanas tienes esto hecho. Esto no lleva mucho, ¿eh? Hacer esto, nada. Venga, ahora sale la nena. Venga, Mónica. Ahí está ella. Venga. Ahora se queda ahí. Venga. Anda que vaya morro que le echas, tía. Le echas un morrazo. Qué morrazo que tienes, colega. Tienes más morro que... Vale, bueno. Uf. Vamos a ver. Hay una publicación donde le tiran al cuello a Chanel. Y luego hay otra donde le hacen la pelota, pero descaradamente. El tema está en que en el desfile de Chanel, evidentemente, Virginie Viard no ha ido, ni se la esperaba. Había quien a lo mejor pudiera tener esperanzas de que apareciera o apareciese, pero fue despedida. Es que Viard, como se dijo en un principio, no abandonó el puesto por ella mismamente, por sus propios mecanismos. Es que fue, pues, se le guió el camino de salida, ¿eh? Se llegarían a acuerdos, evidentemente, con muchísima pasta y el desfile ha tenido lugar hoy. No se ha hecho público de quiénes son estos diseños, aunque efectivamente se sobreentiende que por el poquito tiempo que lleva Viard de despedida, pues son de ella. Y yo creo que son de ella, porque tiene toda la pinta.
tiene toda la pinta. En este, el bueno es que le hacen la rosca de una manera como diciendo, la empresa sigue teniendo impulso, sigue estando ahí, pero las ventas no acompañan nada y las ventas de moda han caído un montón. Entonces, Virgil Viard, ausente en su último desfile para Chanel. Claro, está en la puñetera calle. ¿Cómo va a ir? Pues el día 6 de junio se anunció que Viard dejaba la firma, pero en realidad lo que dice en el artículo, es que no quiero leer ni poner a Genaro porque se me va a hacer un coñazo, pero lo que dice en el artículo más adelante es que la despidieron. Porque las ventas iban cayendo progresivamente con cada una de las colecciones que iba presentando la señora. Y también hay que tener en cuenta de que Viard llevaba trabajando con Chanel un montonazo de años. O sea, que no es que llevara 2 días, llevaba un montonazo de años, pero Viard es buena siendo, pues eso, el sustento del director artístico creativo. Pues Sarah Barton demostró que valía para el diseño con Alexander McQueen, porque estaba ahí con él y además trabajaba a la par con él, pero Viard era otra cosa, era más como la asistenta de Lagerfeld. Pero en los diseños, pues como que eran pues un desastre. Si además, si yo lo estaba diciendo, si es que yo lo estaba diciendo y nadie me creía, hasta que al final, toma, Viard a la calle. Pues espérate que esta que ha presentado las túnicas no creo que le quede mucho. Ay, en fin, ya es menester que venda muchas túnicas para que no se vaya. Ya es menester que venda muchas túnicas, ¿eh? Muchas túnicas. El caso es que ya no solamente eso, sino que me encantaría poder encontrar el punto donde... ¿Os acordáis que hice un directo? Es que no sé dónde está, es que es largo esto. Hice un directo donde dije mis diseñadores para sustituir a Viard dentro de Chanel. Los señores, los grandes, los dos hermanos, los gallifantes, dicen que no tienen prisa todavía por encontrar a un diseñador. Fijaros cómo es el tema de esto. O sea, no tienen prisa en buscar a ningún diseñador. ¿Sabéis por qué? Porque quien realmente hace el trabajo es la gente que no figura en ningún sitio, que son los que hacen los diseños, que son los que encajan la ropa, que son los que hacen los patrones, que son los que montan los vestidos. Esa gente es la que realmente trabaja y no necesitan un diseñador artístico, o lo que llamarían en Louis Vuitton un director de orquesta, porque no hace falta, porque tienen un montón de gente capacitada para sacar las colecciones completas sin necesidad de estos personajes. Estoy refiriéndome a personajes por aquellos, Lucky, que no tienen ni puñetera idea, que se nota claramente que no diseñan una mierda, que no saben del oficio y que están ahí simplemente por imagen. Y además vuelvo a recordar, yo siempre lo diré, son los mini vanilli de la moda. Lo mismo que cuidado, también tenemos así que se me escapan de las manos, de mini vanilis del perfume. Yo también he sido uno de ellos, no porque yo me estoy currando, pero vamos, yo soy un fantasmón de estos, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado que milis vanilis habemos muchos. Y estos son los peores de todos, porque encima nos hacen tragar con rueda de molino porque hoy este diseño es de no sé quién, cuando en realidad quien debería llevarse los aplausos es que, por ejemplo, como que se llevaron en Valentino los aplausos todo el equipo de artesanos que tienen en Valentino cuando ya se despidió el señor de Valentino de la firma, porque también había sido pues orientado a tomar el camino de salida. Pero que lo que iba a comentar es que en el artículo, que no estoy aquí, pero es que no lo veo, se comenta punto por punto los mismos diseñadores que yo di hace no sé cuánto tiempo. Los mismos diseñadores hasta han metido a Jeremy Scott. Fíjate tú lo que son las cosas. Nadie en un principio hablaba de Jeremy y ahora de golpe y porrazo aparece Jeremy también en las listas. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
yo no lo entiendo. O sea, a mí no me ve ni el tato. No me ve ni el tato. Pero cuando abro la boca, luego salen las publicaciones a los días diciendo lo mismo que yo he dicho en el directo. No me ve ni el tato, ni el tato, ni el tato. Pero cuando pasa algo, pum, allá que me quedo, y yo me quedo así, diciendo, ¿esto qué es? Y luego me endemonio, y luego yo estoy mandándole mensajes a la Cristina y al Soren. ¡Ah! ¡Mira lo que me ha pasado! Endemoniado, así con los cuernos retorcidos, porque hay publicaciones que se aprovechan y, ojo, cuidado, yo me pongo porque esto lo sufro yo y lo vivo yo, pero que esto le pasa a otros, exactamente igual o peor. Ojito, que son la gente de las relaciones son muy hijoputis. Así, tal cual hay que decirlo con todas las palabras. Porque, o casi con todas, que estamos en YouTube Family Friendly. Pero es que como no saben hacerla con un canuto y van de super mega periodistas o de super mega entendidos, y realmente lo que hacen, hola, si estáis por aquí, es copiar lo que les interesa del texto, darle forma fuera, en su ordenadorcico, conforme estamos hablando, le dan su forma, y allá que te lo encuentras luego escrito. Y esto me ha pasado a mí ya como unas cuantas veces, muchas. Bueno, pues ahora es que no voy a dar el nombre de la publicación, pues aparece, por una es española y otra es extranjera, aparece mi lista tal cual. Y vuelvo a repetir, han metido hasta incluso a Jeremy Scott, que antes ni estaba en las listas, ni se le esperaba, ni se le esperaba. En fin, luego no va a ser ninguno, de estos. Tenerlo claro que luego no va a ser ninguno de estos. Pero es que a Javier lo pone con palabras textuales de él. Sí, no, es que me ha pasado. O sea, es que es lo que me ha pasado, Cristina. Esto lo sabes tú porque luego tú también lo ves. Y no es por ponerme flores ni historias, que no, que es una realidad, es que es muy fuerte. Pero tal cual, y luego estar dando los avances de los perfumes y luego yo haciendo los comentarios personales, hacen los comentarios personales y te copian los comentarios personales sobre los perfumes y tal, y lo ves luego en publicaciones, que no estoy hablando que sean foros, estoy hablando de redacciones, o sea, redacciones periodísticas que te cogen lo que tú estás diciendo, te lo cogen y catapum chimpum te lo encuentras adaptado y cosas literales, que yo me quedo muchas veces diciendo, pero si es que esto está literal de lo que he dicho yo. Y sí, se marcan un Sánchez. Esto es marcarse un Sánchez en toda regla. De hecho, hay varias publicaciones hoy, porque hay aquí noticias también que no sé si voy a leer o no voy a leer o dejar de leer. Hay noticias que son copia-pega de Reuters y luego, como la fuente que cogen es otra, dicen que es de Bloomberg. Y te quedas loquísimo porque la fuente originaria es Reuters, por ejemplo. Luego pasa al revés también. Luego te encuentras con que Bloomberg saca noticias de las que sean, me da igual si es de economía, de lo que sea, normalmente suele ser de economía, de moda o cosmética, pero hablan de todo esto. Concretamente, esta noticia, si mal no recuerdo, es una de Louis Vuitton, que me gustaría, cuando llegue el momento, pues cogería y decirla, ¿no? Pero bueno, si no, pues lo dejo para otro día, que no pasa nada. Pero es que te lo encuentras. Dice, hay una que tiene 3 párrafos textuales dicho, mira, Cristina, no me pongas de más mala leche, que yo estoy aquí pasando las canutas para intentar sacar el canal y hay gente que se está llenando los bolsillos, yo no solamente con lo que yo pueda estar diciendo, sino con lo que están diciendo mucha gente por otros sitios, Hola, Pupurri, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, pues es una constante, pero es porque no tienen ni puñetera idea ni saben de lo que hablan ni nada, pero esta es otra, ¿no? Pues bueno, pues hoy me he encontrado con esto también y es la lista tal cual la di y además como están los vídeos que los he quitado, que son en directos, esto sí que está en directo,
que es donde se hacen los foros de opinión y todo eso, más porque ya no hago tanto podcast como antes, pero vamos, los foros de opinión y todo esto están ahí y bueno, ya los veréis, ya los veréis, esto es para coger y alucinar. Hola Mara, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues esto con respecto a Chanel, así que lo que significa con esta presentación que ya he hecho es que Chanel ha presentado su desfile de moda en la ópera parisina porque Chanel pone pasta para el mantenimiento del edificio, que es, pues, impresionante. Así que ahí que han ido y han hecho esto. Voy a quitar el sonido, que no sé si antes lo he quitado. Y en el Palacio de la Ópera, Garnier París. Ojito, ¿lo habéis visto? Mirad. Mirad, leer abajo el pie. A ver, ahí lo tenéis. Palacio Garnier. Esto no sé si empieza directamente. Ah, sí, empieza directamente. Vale, pues lo que nos vamos a encontrar va a ser cosas que están muy chulas, que Cristina va a poder fusilarse, pero no se alejan ni hacen nada más allá de que ha estado tirando de archivo de una forma que se os puede poner el vello de punta, porque han tirado de archivo de una forma absolutamente espectacular. De todas formas, también tengo mis dudas de que muchos de los diseños hayan sido hechos por VR y no desarrollados por la parte creativa de la gente que trabaja para Chanel, y no haya sido ella. Yo creo que aquí hay algún que otro vestido, pero han tirado de archivo. Esto es VR. Tengo que decir que esto de Chanel me gusta mucho más que el anterior que presentó. También tengo que decirlo, tengo que ser muy franco. A mí no me ha desagradado, pero lo he encontrado súper aburrido. No me ha emocionado. No es Lagerfeld, ni muchísimo menos. Estoy viendo trajes, vestidos que son retro. Es que son súper retro. Que son monísimos, pero es que son muy retro, son muy carcas. Es excesivamente antiguo. Y además son cosas que hemos visto en otras colecciones, que es lo peor de todo, es que todo esto lo hemos visto en otras colecciones, no aporta nada nuevo a lo que ya hayamos podido ver dentro de la casa. Por eso digo que sí que dentro del artículo que hacía la pelota dicen que hay continuidad, claro que hay continuidad, por supuesto, porque es que no se ha salido ni esto, Archivo, mira, un vestido de años 50. Venga, vámonos aquí con Doris Gray. ¿Cómo era? Doris Day. Vamos de Doris Day. Es que... y cuidado, vuelvo a repetir, a mí esto me ha gustado, pero tengo que reconocer que ¿a dónde vas con este vestido? Con este abrigo te vas a todos lados. Si es invierno, pero y tienes la pasta para tenerlo. El vestido, el color es horrible, porque si como seas blanco de piel, pues le te sienta como a ella, como el ojete, porque es horrible. Pero mira, esto es impresionante, o sea, el Palacio de la Ópera es que es impresionante. El sitio está súper guapo, pero lo que interesa es la ropa. O sea, me parece muy bien que lo hayas hecho en un sitio súper espectacular, pero yo qué sé. Esto es muy... Volvemos a lo mismo. Estamos viendo vintage y estamos viendo muy la casita de Heidi y cosas de estas así. Ay. Sí, lo que pasa es que el abrigo te lo pones blanco, como si estás tostaico de piel, pues va bien, porque queda monísimo, pero como seas blanco como yo, los beige te matan. Pareces ya, estás como el este de Schiaparelli con los negros. Si tienes la piel negra y el vestido negro, ya es el desfile de Schiaparelli, ya está mimetizado con el entorno. Es que... El punto es espectacular, los acabados son espectaculares, pero porque hay un equipo técnico trabajando en esto que es increíble. Claro, sí, pero es que, ¿qué nos está presentando? Tú puedes salir así a la calle, yo no podría salir así a la calle. O sea, yo soy mujer y tengo que salir así a la calle y me muero de vergüenza, porque no voy cómodo, porque sé que lo que llevo es un poco disfraz. Bueno, con esto sí. Con esto me lo pongo yo siendo un hombre. Vamos, me pongo un buen pantalón, me pongo el vestido ahí abierto y parece que llevo una capa.
No sé cómo iba a meter yo estas cachoespaldas, pero bueno, en fin. ¡Ay, las farolillos! No aguanto las mangas de farolillos. ¡Ay, no puedo! Bueno, una capa, ¿vale? Una capa. Es una capa de Chanel, ¿no? Pero no es una capa. O un poncho, no sé muy bien lo que es. Es una capa abierto por delante. Claro que los ponchos también van abiertos por delante. ¿O no? Pueden ser cerrados. Hombre, Watchmaker, muy buenas noches, majetón. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, ahora que viene Watchmaker, que sé que es pobre como yo, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks, que son los corazones que hay en los vídeos, para dar aportaciones económicas a vuestro youtuber favorito, que soy yo, no otro. Este abrigo está chulo, me gusta, pero porque se sale un poco del rollo. Lo que pasa es que el tema lacito, uy, el tema lacito, me gusta el diseño, pero los lacitos no. Ay, esto está bien, está mono. Sí, no, que hay cosas muy chulas, de verdad, pero cuando se ponen en plan carca, esto está todo guapo. Es que cuando se ponen en plan carca, qué guapa es esta mujer, por Dios. Ay, en fin. Antiguo rematado. Es que, por favor, esto es muy antiguo. Es que esto es muy antiguo. Los dos hermanos, los multimillonarios, los dueños de Chanel, tienen que estar ahora mismo de un temblando, diciendo, madre mía, menos mal que nos hemos quitado el estafermo este de encima. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. A ver a quién contratan para estar ahí de director de orquesta. Porque esto, de verdad, yo creo que Karl Lagerfeld ve esto y vomita directamente. Lo siento. O sea, es que los diseños de Lagerfeld ya los ha sacado a lo largo de estos años que ha estado aquí en Chanel y ya se ha quedado sin diseños porque los ha sacado todos. Todo el trabajo que tenía Lagerfeld lo ha sacado ella ya. Se ha quedado sin diseños y luego ha pasado lo que ha pasado. Que en el momento que se ha quedado sin diseños que tirar de Lagerfeld, pues la señora ha hecho estos desastres. Es decir, autofusilar la propia firma, porque si no tiene ni para correr idea, pues hace estas cosas, claro. Te voy a poner otro, Cristina, que te lo vas a fusilar más que este, te lo garantizo. De aquí puedes fusilar varios, pero del que te voy a poner seguramente te puedes fusilar la colección entera. Hola Wolframio, ¿qué tal? Sí, no, están todos metiendo diseños, bueno, todos no, casi todos, diseños demasiado vintage retro. Estamos otra vez de nuevo que quien no se va a los años 50 o a los 30, se queda en los 60, en los 70, porque ahora Alessandro Michele lo que saca es todo súper retro, años 60-70, él no se mueve de ahí, es su punto, es su zona de confort, siempre está con lo mismo, pues ahora lo que viene es como más antiguo todavía, y estas firmas están sacando cosas muy antiguas. Si Aparelli también va en ese rollo, otros años ha sido mucho más creativo, este año es como más Hollywood, porque es mucho más Hollywood este año, y esta gente, bueno, pues ya, bueno, si ya te digo que Dior, pues nos volvemos grecorromanos totalmente como ha comentado Adrián. Bueno, pues nada, pues así estamos. Es que de verdad está siendo, de todas formas, aunque esté mirando hacia atrás, es que está mirando hacia atrás, pero para lo malo, porque es que está siendo muy rancio todo. Muy rancio, muy antiguo, muy garca, muy rancio. Porque no, es que no encuentro belleza, o sea, no lo veo bonito, o sea, me gusta porque me gustan. Hombre, hay uno que sí que me va a gustar mucho, ya lo veréis, que es mi favorito de momento. Que no sé si me quedará otro más entre medio. O es, no, ya saltaríamos al último, que, ostras, ¿dónde está? Espérate. Ah, vale, está aquí. Nos queda uno. Hemos visto Chanel, Dior, Schiaparelli y me queda el último. Vale, 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 vale.
Y el desfile termina con el vestido de novia, que parece la novia de Drácula, la novia de la muerte. Cristina, este vestido tú no lo fusilas, ¿eh? Te garantizo que este vestido tú no lo fusilas. Mira, lleva el muchacho, va al lado para levantarle el vestido para que no se pise el vestido con las escaleras. Mira, este es un vestido de novia que ha hecho alguien Viar, de apellido Viar, que lo ha sacado como un vestido de Chanel. Mira, Cristina, fusila esto, guapa. A ti que tú fusilarías varios. Toma, fusila este. A ver, no hay coño. Esto parece que lo ha sacado el vestido. Mira qué cosa más bonita de sitio. Que lo ha sacado de. Esto lo ha sacado del vestido este que hizo la diseñadora china, japonesa, de vestuario de Drácula, de Bram Stoker. Pues esto es eso. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más fea! Bueno, pues ahora cuando veáis el carrusel que termina, salen todas, el carrusel. El último vestido, efectivamente, va a llegar la chica del vestido este blanco y se pone a mitad de la escalera, son el descansillo más o menos por ahí, y no sale nadie más. Se acabó todo. Fundido en negro y a tomar por saco. Todo el mundo a su casa. Qué sitio más espectacular, de verdad. La iluminación, volvemos a... Bueno, pero por lo menos aquí los vestidos y eso se ve. Porque hay iluminación adicional ahí en la parte de arriba y se ve. Pero lo de Schiaparelli es que no tiene nombre. Calla, Chris, pues si eso cogemos nosotros, le metemos 4 metros de tela por dentro, le sacamos las formas a esa muchacha, le metemos ahí unas ballenicas y unas cosas para realzar y reforzar los senos y el coseno, le metemos también, bueno, eso es hacer un vestido nuevo. Le metemos un relleno en el culo, esto que está tan de moda, a lo John Galliano, le metemos un rellenazo de culo, y le ponemos hasta incluso el felpudo delante para que parezca que hay algo ahí, que luego no hay nada. Y le cambiamos las mangas esas que lleva. Y le ponemos unas mangas de farola, que tanto nos gustan. Sobre todo a mí. Es una cosa. Eso no tiene solución. Hay que rehacerlo entero. Vale, ya está. Ahora me parece que llega la chica del vestido de novia. Correcto. Es que lo he visto entero. Es que esto lo he visto entero. Ay, pobre tica mía. Es que da miedo, ¿eh? De verdad lo digo en serio. ¿Y cómo lo lleva? O sea, es que cómo lleva el vestido esta tía. Es que lo lleva como quien va a la campiña a pasearse. No sé, no me gusta nada. No se presta a ir fundido en negro. Se acabó lo que se daba. Chanel 2024. Esto ha sido todo, ¿vale? Entonces, como vamos un poco apretadujos de tiempo, voy a poner el siguiente desfile que para mí es el mejor de todos, pero con diferencia nivel máximo. Y es este de aquí. Vamos a ello. Aquí. Fuera sonido. Armani Privé. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. El señor Armani, que está hecho un tractor, lo que ha hecho aquí. Bueno, él y su equipo, evidentemente, porque el tío está muy, muy mayorcico. Yo flipo con los tejidos. Ha sacado un montón de pantalones, todo es el mismo diseño de pantalón, básicamente. Cuando de este tipo de... Este tejido es una pasada y no creo que sea una seda, tiene que ser... Es otra cosa. No sé qué mierda de textil es este. Es una pasada. Porque no es ni un lamé ni una seda, es otra cosa. Es una pasada lo que ha presentado este tío. O sea, pero de principio a fin te quedas mirando y dices, Cristina se va a volver loca aquí fusilando modelos. Porque esto, por ejemplo, la parte de arriba me encanta, pero le pondría una falda, no le pondría un pantalón. Las chaquetas son impresionantes. Los pantalones también, ¿eh? Los pantalones son... O sea, es que tienen un movimiento... Es que es algo con un movimiento, los tejidos que son increíbles. Impresionante. De verdad, esto es increíble. Esto sí que... Además, ¿sabes lo que pasa? Que lo bueno que hay aquí, lo chulo que tiene esto precisamente...
es que estás viendo a una mujer vestida, no disfrazada, ni pretendiendo ir de algo que no sé es. Estás viendo a una mujer vestida. O sea, tú puedes, entre comillas, puedes ver a gente vestida así, ojalá, ojalá por Dios, ojalá. Pero es cómodo lo que se ve, no se ve. Hombre, hay cositas de fiesta que dices son un poco más tal. El jersey este que viene por aquí delante, Dios mío, ya cosa más bonita. Qué cosa más bonita. ¿Veis? También así con ese rollo de hombro, vintage, pero súper moderno. No tiene nada que ver con esas antiguallas que nos ha sacado Chanel, porque Chanel ha sacado auténticas antiguallas. Esto es otra cosa. Mira qué pasada. Es que ha sido algo. Yo cuando lo he visto esta tarde, porque además lo he visto en directo, digo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, cada vez superándose más. Estamos viendo alta costura, ¿eh? Esto es desfile de alta costura lo que estamos viendo. Es que no hay color. O sea, por el amor de Dios, yo quiero ver así a la gente. Hombre, esto es transparencia, pero bueno, ya sabemos el rollo que hay con esto, ¿no? Pero es que, escucha, tú puedes ver por la calle a gente vestida así perfectamente. Hay cosas que son efectivamente, que son de gala, que son más de fiesta, que son otra cosa, pero luego hay ropa muy ponible para el día a día. Pero totalmente, totalmente ponible. Si te ven por la calle te asaltan, eso también, esto es monísimo. Eso parece un terciopelo o algo así, porque además tiene la caída así como más densa. Eso es una pasada. No puedo decir otra cosa. La gente se ha puesto de pie, ¿eh? Con Armani al final la gente se ha puesto de pie. No para irse, sino que se ha puesto de pie para sacarle fotografías y todas estas cosas, ¿eh? Han ido hacia él además. Y él ha salido corriendo, cogido de la mano. Mira, esto no ves, está muy chulo, es lo que digo, pero te sientas y es que te lo clavas en el gaznate. Y haces así, ¡ay, que me he hecho daño! Porque eso es rígido, ahí no hay tutía. O sea, eso está cogido ahí con una estructura de alambre o de vete a saber qué, o de acero, y te sientas y es que te lo clavas. Bueno, te puede servir para poner la toalla no la servilleta, te haces así, te pones la servilleta como si fuese un paperico y te pones a comer. En Orgaztalk he colgado el vídeo completo. Le he puesto música y tal. Aquí la quito. Bueno, pero es que no, me la quito porque no sé si la música que tiene este es la mía o es la de otro. No me fío porque como he hecho ya varias ediciones. Ah, no, este es el editado mío porque aparecen los dos logos. Vale, vale, vale. Aparecen los dos logos. Hasta las caras de la madera con más se ríen, aquí salen sonriendo, supongo que, a ver, evidentemente esto es una de las premisas, seguro que Armani, además hay una zagala por ahí que mira para alguien de la fila y les sale la sonrisa, maravillosa, pero salen sonriendo muchas de ellas, ¿eh? Supongo que últimamente los desfiles que estamos viendo de Armani, muy en el rollo ochentero, está dejando que las modelos no vayan en plan cara limón, vamos a llamarlo así, que vayan con la cara de limón y deja que se sonrían, ¿eh? Quien quiera ir seria, pues que vaya seria, pues su rollo, pero dejan que el personal se vaya sonriendo. Mírala qué divina va con eso puesto. Es que, por favor, mírala, ella. Qué elegancia la de Francia. No, más bien, escucha, no, Silvi, qué elegancia la de Italia, ¿eh? Porque esto que estamos viendo es Italia. O sea, no, aquí no hay Francia que valga, esto es Italia. Esto es Italia. Esto es Italia, hija mía. Esto es Italia. Vamos que... ¿Qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué me estás contando, Pedrín? A ver, ha repetido muchísimos pantalones, ¿eh? Pero la fuerza de todo está en la parte superior porque ha repetido mucho pantalón. Mira, esto para todos los días está bien. Monísima la chiquilla.
Va monísima. Me gustan los pantalones y todo. Míralo, qué gracia que tiene la tía. Lo que pasa es que para salir así por la calle tienes que llevar escolta. Pff, mira esta cría, qué cara tiene. La jodía. Qué bonita que es esta cazagala. Trajes de noche. Venga, vamos. Super mega escotazo. Venga, Cristina, ponte ese escotazo ahí para adelante. Venga, vamos. Vámonos de boda. Pero con ese color en una boda no vayas, que te matan. Mírala. Divina de la muerte. ¡Hala! Qué bonitas. Las modelos aquí son muy guapas, ¿eh? Hay algún callo, pero son pocos. Son muy bonitas. Las zagalas que saca y los hombres que saca Armani en sus desfiles son muy bonitos y bonitas. Muy graciosas. Esta es muy jovencica, ¿eh? Esta cría es jovencísima. Esta zagala es jovencísima. ¿Qué cara tiene la desgracia? Te odio. Por la juventud, por la juventud. Madre mía, qué vestidazos, por favor. Vete tú a una boda así. Bueno, una boda con transparencias no puede ser. Hombre, si es. A ver, si es una boda. ¿Cómo es esto? Por la iglesia, no, por lo otro. Por. Ay, ¿cómo se dice estas? No me acuerdo. De las otras. Vale, con transparencia. Pero si es una boda por la iglesia, ni se te ocurra una transparencia, que eso es una falta de decoro. Hombre, esta la parte de arriba no me gusta mucho. Por no decir que no me gusta prácticamente nada de ese rollo. En plan sujetador no me gusta. Pero si Armani ha dicho que tiene que ser así, está muy bien. Mira, esto para todos los días está bien, pero tapadica. Se le ven las cositas a la cría. Monísimo. Es que los vestidos son, de verdad, son pantalones. Es un pantalón. Hay uno que hace un efecto. A ver, todavía no ha salido. Hay un vestidazo que conforme va andando hace un efecto visual que dices, ¿esto qué es lo que lleva? Y te quedas así, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha conseguido esto el Armani? Pues dices, ¿cómo es este vestido? ¿Qué lleva este vestido? Por lo civil, muchísimas gracias, Bonica. Si lo dije el otro día, pero claro, al final se me va la cosa y no me acuerdo. Porque además estoy cansaete. Ay, no veas esta mañana hablando con Soren. Soren, por favor, cuando puedas, tengas un hueco, mírate el vídeo por si hay algún fallo, porque lo del otro día estaba acaso hecho. Digo, pero lo de hoy no quiero ni un puñetero fallo, míratelo. Yo ya voy. Y cuando tenga un hueco a mediodía. Y entonces me lo ha visto y dice, todo ok. Yo, vale. Me quedo tranquilo. Digo, este que viene por detrás, este vestido, el del vestido que lleva la chica, el vestido negro que viene. Mira el efecto de luz que hace. Es una pasada, parece un holograma. Cuando he visto esto me he quedado flipando. Digo, ¿pero qué lleva esto aquí? Esto lleva tecnología. ¿Cómo hace ese efecto con la luz? Y el siguiente también lo hace, ¿eh? Pero a mí me ha impactado más el otro. Me he quedado loco con este tipo de tejido. ¿Habéis visto el juego que hace de luz? No sé qué llevará. ¿Llevará un strass o llevará algo? No, hombre, algo lleva. Está claro. Lleva una especie de strass o algo que hace ese juego visual con la luz. Es impresionante. Mirad el bordado que lleva este vestido, porque esto es bordado. Madre mía. Momento bordado. Momentos bordados. Estas tías, qué guapas son, por Dios. Esta me parece, no estoy seguro, me parece que esta es la modelo que salió en la pasarela. En la pasarela no, en la. Ay, madre mía. Me parece que esta es la chiquilla que sale con. Ay, sale en la Met Gala con una peluca más monísima, una maquillada espectacular. Me parece que es esta. La anterior, esta no, porque esta es bastante más mayor que la otra. Más feica. Vaya cuerpazo también. Esta es súper simpática, mira cómo se ríe ella. ¡Ay, qué bonita! Ahora se reirá,
porque me parece que se ríe. Mira para la izquierda, no, para la derecha. Mira a su derecha y se sonríe. Ahora verás. Atención, se va a reír, ¿eh? Se sonríe seguro. Ah, ¿no sale? Se sonreía. ¿Quién era? Hay una que se ríe, se parte la caja. Hay una que se ríe, ¿eh? Esta tía es guapísima, me ha recordado mucho a Iman. Cuando la he visto, digo, parece Iman, la que era mujer, porque falleció, David Bowie. Hay una que se ríe cuando mira a la derecha y es por aquí, que todavía no ha salido, pero una de ellas se ríe. Se ríe, quiero decir, se sonríe. ¿No ves? Esto te coges, te sientas con ese vestido y te saltas un ojo. A ver qué haces con eso sentado. Si te sientas, te saltas un ojo, porque eso lo que lleva es una estructura metálica cogiéndole el dobladillo a todo eso para que tenga ese efecto. Porque es que lo haces así, es que no es otra manera, es que no hay otra. No, pero mira, esta chiquilla va monísima de negro. Mira qué mona que va. Va impresionante. Esta tía va impresionante. ¿No? Parece un terciopelo, ¿eh? Lo que lleva. La mierda ahí se pega. La mierda en los terciopelos se pega que da gusto. Tienes que estar pasando del rodillo todo el día, por si no se te llena de pelusas. Son terciopelos. Me parece que estos son terciopelos. Tienen toda la textura de un terciopelo. Mira qué cosa más bonita de chaqueta. Y la caída que tienen las prendas, es que no hay color, o sea, es que te ves lo rancio, te ves la cosa esa rancia de Chanel, la cosa rancia de Dior. Schiaparelli también está un poco rancio, ¿eh? Y ves esto y aunque sean por ver los pezoncillos, se te arregla un poco el día, pero no, es que estamos viendo ropa para vestir a la mujer y además que se ve cómoda, de verdad. Vamos a olvidar las transparencias, es que se ve ropa cómoda, es que no se ve, qué mona es esta cría, no se ve ropa encorsetada para incómodo, no, vas vestida y vas fenomenal. Mira esta, ya va riéndose ahí. Y no llevan cara de cartón, por lo menos salen sonriéndose, aunque luego digan, ya terminó, menos mal, ya puedo ponerme seria. Qué guapa esta oriental. No sé, las modelos que saca Armani son espectaculares, ¿eh? Las modelos de Armani son espectaculares. Qué guapa esta tía. Qué vestidazo. Hay mucha jovencita, ¿eh? Hay gente muy, muy jovencita en el desfile, ¿eh? ¡Hala! Haciendo formas. Que no se te salga un Michelin por el lateral, porque si no, eso queda feo. Se te ve todo el mondongui. Ahora vienen más transparencias, ¿eh? Transparencias chicheras, como yo las llamo. Porque aquí vienen transparencias chicheras. De hecho, creo que no llevan ropa interior. ¿No es otro modelo de estos? Olivier Rousteing tiene la culpa de esto, ¿eh? Mucho terciopelo, sí, ¿verdad, Cristina? Mucho terciopelo. Me encanta, pero es que es muy cochino. Como tengas animalitos por ahí, gatitos y tal, eso se pega ahí. Uy, 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 uy. Este vestido no me hace mucha gracia, ¿eh? No sé por qué cómo le queda a ella, que no sé, no me gusta. Lo veo como muy playero, no me hace gracia. Y esto pues me ha dejado muy frío cuando lo he visto. Digo, con lo bien que íbamos, Armani. Íbamos de puta madre y ahora se ha jodido la cosa. Y ahora pues vamos con transparencias y con cosas para llevar chaquetica encima, ¿eh? O ponerte algo ahí debajo, pero si te pones algo debajo de esto vas a fastidiarla. O te pones algo con los cannes, o lo llevas con la dignidad que lo lleva esta buena moza. Claro, súbeme la cámara por favor y pasa rápido ya. Mira, este vestido es espectacular.
Este vestido es espectacular, cómo le queda a la señora. Mira, mira, mira cómo va. ¡Wow! Esto es un vestido joya. Bueno, como todo lo que está saliendo. Dios mío de mi vida, lo que tiene que costar cada vestido de estos. Madre mía. Y aquí los flequitos y todo esto que está cogido a mano, ¿eh? Todo esto, los flequitos, los canuteos, todos los canutillos, todo cosidito a mano. Pum, 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 pum. Otra cosa que lleve ya el tejido, sus cositas ya puestas, pero que no. Los bordados, todo lo que son los canutillos. Ahí esta se ha tropezado. Mira qué vestidazo. Es un vestido joya. Ya me contarás tú a mí. ¿Qué lleva puesto? ¿Un Bulgari o qué lleva puesto encima? ¿Eso quién lo ha hecho? El joyaco de encima, o es el propio vestido, es el propio vestido, que han dicho, pues vamos a hacer unos pedazos de collaraco aquí para enganchar aquí el vestido y dale, venga, el Armani para adelante. Es alucinante. Para que luego, es que no podemos, es que las comparaciones son odiosas. Este es un vestido chichero. Las comparaciones son odiosas, pero es que no hay color. De verdad que con esto es que no hay color. Es que no hay color. Ala. Ahí van ellas, divinas, bien vestidicas y además, vuelvo a repetir, lo chulo de todo esto, aparte de que sean hermosos, es que se ven cómodos. Cómodos. No se ve una cosa que no, luego no pueden ni sentarte. Bueno, algunos de ellos no te pueden ni sentar, tampoco nos vamos a engañar, pero esto es comodísimo. Esto tiene que ser cómodo por narices. Es de Armani y es cómodo, coño. Mírala, aparte la chiquilla va feliz. Mira la carica que tiene. Va feliz la cría. Mírala. Cuerpazo que tiene. Bonica. Aquí hay gente muy jovencica, ¿eh? A esta cría, esta niña, esto es una niña. ¿Esto qué tiene? ¿Qué? Bueno, esto no. ¿Qué tiene esta mujer? Esto es una niña, de una cara de cría que espanta. Si parece la infanta. Pupurri. Todavía, toda la vida he tenido complejo de tener los senos pequeños y ahora veo que estas hermosas mujeres que no tienen busto grande en desfiles de grandes marcas. Por supuesto, hombre, faltaba más. Me parece que este es el cierre del desfile o queda alguien más. No sé si cierra esta mujer. Me parece que es la... Sí, cierra esta mujer, me parece que es la que cierra el desfile. Que porque a mí no me gustan los pechos grandotes, me gustan los pechos bonitos. Me da igual si son... Hombre, no. Pechos grandotes de estos en plan Danuta, no. Ni Sabrina, no. Me gusta un pecho bien, pero que sea bonito, que no sean dos tortas ahí, no. Me gusta un pecho bien. Me da igual si es pequeño o grande, pero es un pecho bonito. A mí si es pequeño no es, y si no hay pecho no pasa nada, tampoco es la belleza que puede estar, te quedan mejor los vestidos, no es por nada. Estos vestidos ya está viendo que la mayoría de las mujeres no tienen pecho, ¿eh? Ahora es el carrusel y he dejado que veáis a Armani al final cómo sale y cómo está, porque yo quiero que también la parte de salseo no la obviemos en el canal porque es un punto muy importante dentro de lo que es el canal. Es que estos pantalones me tienen flipado. Ya lo sacó en la colección anterior en color azul, me parece que era, no en un grisáceo también, la colección femenina también de alta costura anterior y me quedé pilladísimo con este tipo de tejido, que ahora mismo no sé cuál es, pero es flipante. Y esta colección me ha encantado. La otra era mucho más, no menos ponible, pero muy llamativa por el tema sobre todo de los sombreros que sacaba y todo esto. Pero esta me parece una pasada. Una pasada. Armani cada vez superándose. Emporio Armani, el desfile de Emporio Armani no me gustó nada, ¿eh? El Emporio... El Emporio no me gustó nada de nada de nada. Pero lo que es el Armani para hombre, Giorgio Armani, Armani para hombre,
Y esto es otro nivel. Ya quisieran los Chaneles, de verdad, y Dior hacer esto. Porque es que es imposible. Porque de otras cosas también, yo entiendo que están muy atados a lo que es el canon de diseño que tienen las firmas. Y Armani se pasa el canon por el forro. Pero pero lo que hace está acorde y en línea con toda la colección completa. Los otros sacan vestidos ahí, venga, ahora uno esto, y parece que estás viendo un pupurri de un montonazo de cosas que al final no te lían. Hombre, la otra no se calenta la cabeza. Grecia, venga, hola, greco-romano, vamos para adelante, a fusilarnos todas las esculturas que hayan por ahí. Y es lo que han hecho, ¿eh? Y es lo que han hecho. Pues hija mía, quítate las vergüenzas porque ya estás viendo que no se llevan las mujeres tetonas, lo siento, no se llevan las mujeres tetonas, no, las mujeres tetonas ya pasaron a los 80 y los 90, no. Mira, ahora sale de la mano mirar cómo anda y que va sustentándose y aguantando por dos modelos. Sale siempre últimamente y está muy gordo, ¿eh? Y está muy gordo. No es la fotografía que vimos el otro día que se le veía la cara súper enjuta y la gente de pie. Mirad, aquí la gente se le ha puesto de pie, ¿eh? Y ha aguantado más tiempo de lo que... Porque se han puesto ahí a aplaudirle y se le han puesto de pie. Si no se coge, se da media vuelta y se va. De hecho, es el primero... Ahora, porque ya lo he cortado ahí, pero es el primero que arranca para darse la vuelta, ¿eh? Arranca así para darse la vuelta y ya los modelos se van con él. Pero la gente se le ha puesto en pie. Ojito. Esto es muy bonito, ¿eh? Cuando tú ves que te reconocen el trabajo y te hacen esto... Igual que a la Chanel y a la Dior. Lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. El reconocimiento de la una o de las unas es lo mismo. Ya lo estoy viendo. La gente en pie. Y el tío creo que es el desfile donde más tiempo se ha quedado. Porque no aguanta nunca ni 2 segundos. Es el desfile, ahí cuando se ha cortado es justo cuando pega el revire y se va ahí medio a trompicones. Medio a trompicones. Así que, para que luego hagan comparaciones de cómo hacen las cosas unos y las otras. ¿Qué queréis que os diga? Pues ya no. Ahora vamos a la moda, por supuestísimo. Ande, que le den por saco a las tetonas. Aunque a mí, yo tengo que reconocer, a mí me da igual. Si el pecho es bonito, me da igual si es grande o pequeño. A mí los ojos se me van. Un día me voy a ganar una denuncia, pero no. De momento me estoy escapando. Los ojos se me van a los pechos, ¿eh? No lo puedo evitar. O sea, si me ve una mujer arreglaota y tal, donde primero miro no son los pechos. Lo que primero miro son los zapatos, siempre. A los hombres también, ¿eh? Donde se me van los ojos es a los zapatos. Yo mi repaso es de abajo para arriba. Hoy yo lo primero que miro en un hombre o una mujer son los ojos. Mentira, yo no. Yo no miro los ojos, se me van los ojos a los zapatos. Y de ahí voy sufriendo. Y en las mujeres, sí, después mucho repaso y tal, pero ya cuando estoy hablando y tal, de una forma absolutamente involuntaria se me van los ojos al pecho. Como tenga escote, se me van los ojos al pecho. No lo puedo evitar. Y además se me nota, que es lo peor. Además es que se me nota, que es lo peor. Se me nota muchísimo, muchísimo. Pero me tiene que gustar. Si no me gusta, no le saco ni cuentas. No, pero si veo algo que yo entiendo que es un pecho bonito, a mí se me van los ojos a las teticas. Así tal cual. Y lo primero que miro, siempre, lo primero que miro son los pies, los zapatos. Siempre, siempre. O sea, es que no lo puedo evitar. Es algo que hago así. Placa, zapato. Siempre. Porque como ve el zapato lleno de mierda, digo, ya vamos bien. Cascazo. Quita, bicho, quita. No quiero saber nada. Piérdete. Puf, puf, puf. Sí, a mí los ojos a los pies. Siempre, lo primero. Ni los ojos, ni el culo, ni el paquete, ni el potorrio, nada. Los pies. Los pies. Siempre.
Siempre. Defecto de fábrica. Sí, yo ya con los zapatos hago un análisis psicológico. Como vean, me da igual si la parte del talón está sucia, porque lo puedo entender, porque si coge el coche y conduce, tú cuando estás conduciendo sueles apoyar, la parte del talón del zapato se apoya en el suelo, en el firme del coche, y puedes mancharlo un poco, sobre todo si son zapatos blancos. Pero si veo lo que es la zona de la puntera y tal llena de mierda, sal corriendo de aquí. Esta persona es un poco guarrindonguis. No, y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, por favor os lo pido. A no ser que se la juguéis a la tienda de zapatos, cosa que me daría muchísima rabia y me pondría de muy mala baba, por favor, quitar las etiquetas de las suelas de los zapatos. No dejéis el sellito ese blanco, el sello blanco ese que llevan los zapatos, donde pone que es piel o por lo que sea, que siempre es o es blanco o es transparente. Quitarlo, no lo dejéis, que luego está muy feo ver a una mujer o un hombre que va a cruzar la pierna, que queda muy bonito, ¡ay!, que se siente muy elegante, cruza la pierna y te encuentras que en el zapato, que lo lleva de estreno normalmente, si son un acto vario, lleva, o si no, da igual, igual tiene el zapato un montonazo de tiempo y lo lleva con la pegatina puesta. Por favor, quitar las pegatinas de la suela de los zapatos, no las dejéis puesta. Y de los trajes, quitarle la etiqueta de la manga. No salgáis, que he visto cada pavo ya también por ahí, con la etiqueta puesta en la manga. Y yo decía, pero si eso lleva 2 puntos ahí en cada una de las esquinicas para quitarlo, si eso te lo quitan. Y están ahí con la etiqueta así como si fuesen el Lucky Lucky, que va a todos lados con la marca puesta en la manga de la americana. El tío Hortera ahí puesta. Ay, pues no, Orgaz, porque esto es así. Bueno, sí, esa firma lo hará así, le pegará un pespunte por todos lados, y lo dejaré todo recosío. Pero eso es horrible, por favor. Qué poco estilo. Quitar las marcas de las mangas de las americanas, por favor. Esto es un mensaje para los hombres del canal que lo estén viendo en este mismo instante. ¡Ay, qué delicia! Me da toque. Las etiquetas son feas. A mí, viendo el zapato, ya sé lo que me voy a encontrar arriba. Hombre, depende. Pero yo los ojos a los pies siempre a los zapatos. No lo puedo evitar. Hombre, si estoy viendo a una persona que viene hacia mí de lejos, veo el conjunto global, veo el bulto entero. Bueno, entre otras cosas porque de lejos no veo una mierda. No veo una mierda, pero me da igual. O sea, veo el conjunto entero, ¿vale? Pero normalmente hago así, rasca para abajo y tiro para arriba. Pero primero veo los zapatos, siempre. Ay, yo me fijo en el color de los ojos. Mentira, yo no. yo no lo puedo evitar. Se me van los ojos a los zapatos. Venga, tenemos un perfume nuevo también, que quiero decirlo. Bueno, esto lo puedo cerrar. Ah, bueno, también una buena noticia, que Europa aprueba el primer tratamiento en 10 años contra el cáncer colorectal metastásico. Así que Takeda ha recibido luz verde para Frudacla, que es como se llama, tras los resultados positivos del ensayo en 3 fases de Fresco-2 de su aprobación en Estados Unidos hace más de 6 meses. Así que esto es de La Razón Salud. Me parece que es lo suficientemente importante como para hacerme eco de esto, aunque no tenga nada que ver con nada de lo que se comenta aquí, pero que decimos tantas tonterías que porque digamos cosas serias de vez en cuando no está nada mal. Así que ahí tenéis el enlace de la publicación y ya me doy por satisfecho de decirlo, por lo menos. Voy a cerrar esto también lo puedo cerrar, esto también lo puedo cerrar, esto también lo puedo cerrar. La noticia del Louis Vuitton la dejo para mañana. Y vamos al perfume, que es lo que quiero buscar. Recordadme mañana lo de Louis Vuitton, por favor. No necesito leer el artículo porque, como me le he echado un vistazo por varias fuentes, además, pues mañana miércoles. A ver, mañana miércoles realmente solamente nos interesaría ver el desfile de Elisa, de Jean-Paul Gaultier, Viktor and Rolf y Valentino. Ojito, pero Valentino conocemos ya lo que va a presentar este tío, ¿eh? O sea, ojito que mañana se vienen curvas. Valentino lo presenta a las 7:30. Mañana ya a las 7:30, ¿dónde estoy? Sí, creo que estaré en casa para verlo. Sí, tengo gimnasio. Sí, yo creo que sí. Así que mañana se vienen curvas.
Cuando es el día más tranquilo en principio, porque no viene nadie importante, salvo es el jueves y es Margiela cerrando la Semana de la Moda, que es a las 7 de la tarde. Pero mañana tenemos ya el desfile de la colección que ya hemos visto, porque hemos visto todos los modelos aquí en el canal, de el señor... Se me ha ido el nombre. Bueno, del moderno este. Se me ha ido el nombre. Mira que no paro de mencionarlo, pues se me ha ido el nombre. A tomar por saco. Elisab, Jean-Paul Gaultier, Víctor and Rolf y Valentino. Elisab a la 1, Jean-Paul Gaultier a las 2:30. Y después tenemos a Valentino a las 7:30. Ojo, Michele, la Michele. Tenemos a la Michele. La Michele. Viene la Michele con sus cosas antiguas. Así que mañana tenemos a Valentino con sus cosas antiguas, porque la Michele lo que ha hecho ha sido también lo que han hecho todos: tirar del archivo, pero es que ha tirado del archivo para lo malo, no para lo bueno. Espero que vendan muchas chaquetas y muchos pantalones, o muchos calzoncillos, o muchas bragas y muchos calcetines, porque de verdad, ay, de verdad. Te recordaremos a la abuelita. Please, pásame lo que te pase. ¿Qué? ¿Qué quieres que te pase? ¿Qué es lo que quieres que te pase? ¿Qué quieres que te pase? Hija mía, yo te paso lo que tú quieras. El calendario, la hoja de ruta, quedan 2 días, queda mañana y pasado. A ver, esto aquí copio. A ver, ¿dónde está? Ahí, aquí. Así. Aquí. Aquí. Cristina. Aquí. Ahí está. Te he mandado el enlace al Instagram del calendario. ¿Qué iba a decir yo? ¿No has visto los vídeos que te he mandado de comidas repugnantes y asquerosas que no vas a volver a comer en tu vida? Es que a Cristina le mando cosas repugnantes que no debe de comer. Ni las palitos de cangrejo, ni la gula esta que dicen que es del norte, del sur, del este y del oeste, ya sabéis, la gula esta artificial, porque además el proceso de fabricación de la gula es, al parecer, el mismo que para los cangrejos o similar. Lo que cambian es la maquinaria que desarrollaron para poder hacer la gula del este, del oeste y de todas estas cosas. Así que si os gusta la gula, pues vosotros mismos. No me hables que me voy a quedar sílfide. Anda, no va a ser eso. Buenos chuletones que tienes ahí para comerte de vaca añeja, que lo sé yo. La vaquica añeja, pobretica, que lástimas que me dan. Uno es más asqueroso que el otro. Si uno es asqueroso, el otro más. Ah, vale. No, pero hay cosas también que yo he estado viendo, porque, por ejemplo, lo de las gelatinas, cuando están haciendo ellos no procesan huesos ni nada, ellos compran el producto en polvo, y es la gelatina, va en producto en polvo y todo se hace como se tiene que hacer, y las condiciones son súper higiénicas y tal. O sea, este tipo de que habla de las gominolas, esto no es así. El otro es que es un fantástico que le tira al cuello a la gente, pero que va. Esto no funciona así, ¿eh? Y me voy a la ducha, que necesito ducharme, que llevo unos pelos, que no sé si llevo pelos o qué es lo que llevo, porque es que estoy con el aceite de ricino que me pica por todos lados, y llevo las canas que me las tengo que tocar por todos los sitios. Ya, a ver si crece el pelo este ya de una vez. Estoy harto de tener el pelo corto. Todo por la ciencia. Sí, pero está largo ya. Lo que pasa es que lo llevo ahora mismo con aceite de ricino y que tengo que quitármelo, porque me pica la cabeza un montonazo. Bueno, pues señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana sobre las 10, 10:30, no más tarde de eso, ¿no? Yo me gustaría que mañana fuese temprano, no me quiero ir muy tarde, más allá. Y
Y en fin, pues eso, que nos vemos mañana tranquilísimamente. Si Dios quiere no nos pasa nada y los dioses son favorables. Si pasa alguna maldad en el mundo, pues entonces no nos veremos porque habrá explotado el mundo y estaremos todos muertos. Pero de momento, si seguimos vivos, aquí estaremos dando la batalla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana. Auf Wiedersehen.